Apreciados hermanos, estamos aquí para escuchar la voz de Dios. La vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se sustenta en la palabra. Por lo tanto, hay que dejar que la palabra hable a nuestros corazones, de tal forma que podamos ser sumisos al plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, sin más preámbulo, vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a dejar que ella guíe nuestros pasos. Les invito a abrir la palabra de Dios en un texto muy conocido que está en Jeremías capítulo 7, versículo 23. El texto nos dice así: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande. Propósito: para que os vaya bien. No hay duda que cada uno de los que estamos aquí queremos que nos vaya bien en todo ámbito de la vida. Pero para que nos vaya bien, tenemos que entender el texto, que primero nos dice, escuchad mi voz. Escuchad mi voz. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? No lo tomemos con simpleza. Escuchad mi voz. Cuando uno toma el texto e internaliza esa frase, escuchad mi voz. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 393, dice que la Biblia es la voz de Dios. La Biblia es la voz de Dios. Por lo tanto, en esta mañana vamos a dejar que Dios nos hable a través de la Biblia, porque la Biblia es la voz de Dios que nos habla, tan ciertamente como si la pudiésemos escuchar con nuestros oídos. Y saben, hermanos, el mismo poder que Cristo ejerció cuando andaba entre los hombres, ese mismo poder se encuentra en su palabra. Por eso tenemos que escuchar su voz. Es decir, la Biblia es la voz de Dios, como que si te hablara directamente Dios a tus oídos. Entonces, con todo respeto, vamos a tomar la Biblia y vamos a dejar que ella nos hable. Otro texto, Salmo 119, 130.
Salmos 119, 130. Salmos 119, 130. Dice así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, escuchar la voz de Dios es dejar que Él impresione nuestra mente con su palabra, la Sagrada Biblia. ¿Y por qué necesitamos la Biblia? Porque la exposición de la palabra de Dios alumbra. Y no importa si tienes un grado universitario, eres un gran profesional o eres un hombre analfabeto, tienes enseñanza media, primaria, secundaria, no importando eso, la Biblia alumbra, por lo tanto, hace entender a la gente sencilla, hace entender, dice la Biblia textualmente, a los simples. Bien, hermanos, ¿estás dispuesto ya a escuchar la voz de Dios? Recuerda que la palabra es la voz de Dios, como si habla a tu oído, porque lo necesitas. Ahora, la Biblia, que es la voz de Dios, te va a decir en esta mañana que Dios hizo un pacto eterno contigo. ¿Qué hizo Dios? Un pacto eterno con nosotros. ¿Dónde sale eso? Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Recuerden que Dios no está hablando. Y hemos venido para encontrarnos con Dios, para que Él nos hable, porque la Biblia es la voz de Dios. Hebreos 13:20 te dice así, me dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Qué más dice? Por la sangre del pacto eterno. Dios tenía previsto, había la posibilidad de que el hombre pecara. Por lo tanto, había un pacto que se elaboró antes que nosotros naciéramos. Ese pacto se llama pacto eterno. Entonces, escuchar la voz de Dios ahora te habla de un pacto eterno. Bien, Primera de Pedro 1, 19 y 20. Este pacto eterno, Primera de Pedro 1, 19 y 20, dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, ¿qué dice? Por amor a vosotros. Es decir, este pacto eterno se esclarece, tenemos más claridad al respecto.
en estos postreros días que el Señor nos manifiesta por amor a nosotros. Bien, el Evangelio que nos presenta la Biblia es sencilla y es el ABC del cristianismo, que todo adventista debiera entenderlo, debiera tener claridad plena. Dios ofrece la salvación. Clarito debiera estar para todos, desde la persona más sencilla. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios te ofrece la salvación, no quiere que te pierdas, sino que tengas vida eterna. Ahora, para salvarnos hay que aceptar ese plan del Señor, aceptar la salvación. Si tú no quieres aceptar la salvación, el Señor respeta nuestro libre albedrío. Dios ofrece la salvación. Tú tienes que aceptar la salvación por fe. En Romanos y en Colosenses dice que esta salvación es